Segunda hora de programa, como les decía hoy, un poco más temprano, el tiempo nos abraza, nos literalmente pasa por arriba, pero estamos muy felices de poder presentar a la Asociación Cultural Belgraniana, encarnada en su presidente, en el profesor Germán López. Gracias, profe, por estar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un placer estar nuevamente en tu programa y con toda tu audiencia. Bueno, indudablemente yo decía hace un rato atrás, profe, que estaba bien ansioso, ¿no? Por querer conocer esto que vos nos proponés hoy, que es Argentina antes de Argentina y nada más y nada menos que esa moneda que supimos conseguir, ¿no? Justamente en estos tiempos, profe, que la moneda nacional vale muy poco, qué interesante es recalar en esos pasos históricos, ¿no? Claro, porque alguna vez tuvimos una moneda que se denominó el Real de 8 español, que era la moneda de curso legal y reserva de valor del Imperio Español, ¿no es cierto? Con la particularidad de que esta moneda se acuñaba en las secas de Potosí y Cusco. Es decir, se denomina seca a un establecimiento industrial, ¿no? De la industria de la época, donde se acuñaba el metal. En este caso era la plata, que se extraía y se convertía en moneda. A Europa se mandaba monedas, que era el Real de A8 español, que pesaba aproximadamente 27 gramos cada moneda. Es decir que, de acuerdo a las referencias que hemos hecho en programas anteriores, sobre esa gran región que fue el Virreinato del Perú, del cual formábamos parte hasta 1776, que tenía un importante desarrollo industrial, habíamos dicho que tenía una cultura sólida, con características propias, producto de la fusión de la cultura incásica y española. Bueno, todo esto, llevado a términos económicos, estaba unido por una sola moneda, que era el Real de 8 español. Es decir, que una persona en la Hispanoamérica del siglo XVI, XVII y XVIII no solo se podía comunicar en el mismo idioma desde México hasta Tierra del Fuego, no solo va a compartir las mismas creencias, sino que también va a poder comerciar con una única moneda que lo va a poder vincular con el resto del mundo. Y durante el siglo XVI particularmente, que fue el periodo de máxima expansión del Imperio Español, denominado el Siglo de Oro Español, estuvo acompañado, como es lógico, a todo gran imperio, por la primera moneda que fue reserva de valor en el comercio mundial de la época. Que sea reserva de valor significa que todos quieren ahorrar en esa moneda. Tuvo una hegemonía de casi 400 años, ¿no es cierto? Funcionó hasta 1857. Fue una moneda de curso legal en los Estados Unidos. Es decir que Hispanoamérica contaba en ese entonces con una moneda de curso legal con la cual podía comerciar en Europa, en África, en toda América y en Asia a través de las Filipinas. Porque Filipinas era colonia española. Y desde allí se comerciaba con China. Es por eso que podemos encontrar porcelana china del 1600 en el noroeste argentino. Estos productos ingresaban vía rutas del Pacífico a través del galeón de Manila. El galeón de Manila eran galeones que entre 1565 y 1815 transportaron todo tipo de mercancías provenientes de Asia, desde Manila en Filipinas hasta Acapulco en México. Esto era un gran acontecimiento, ¿no es cierto? Porque no solamente un acontecimiento económico, sino también social y cultural, porque se hacían grandes ferias donde participaban todos, incluso los empresarios incas, porque los hubo. Tupac Amaru II, el más famoso por la rebelión de 1780, era un empresario muy rico que se dedicaba al comercio de mulas. Después se va a levantar contra el sistema por razones que no viene el caso analizar ahora, pero era un empresario, era un inca empresario. ¿Qué queremos decir con esto? Que se podía comerciar con todo el mundo. No solamente se podía comerciar con todo el mundo, sino que todos querían esa moneda. Cumplía la misma función que cumple el dólar hoy. Claro, una moneda fuerte, diríamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando uno observa todo esto, se da cuenta por qué Belgrano proyectaba una monarquía incásica con sede en Cusco. A mi criterio, en su cabeza, estaba pensando en recrear la grandeza del Virreinato del Perú.
el cual se extendía desde Panamá hasta el noroeste de nuestro país, ¿no es cierto? Nosotros formamos parte hasta 1776 de esa administración política. Luego se va a crear el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, pero esta moneda es muy importante porque también sirvió como modelo del tael chino, por ejemplo. Sirvió como modelo al yen japonés, al won coreano. Y también sirvió como modelo al dólar en los Estados Unidos. A su vez, el real de A8 se va a inspirar en el taler alemán. De ahí que, por deformación, va a surgir la palabra dólar, ¿no? Conocida también como peso fuerte. Acá se conocía como peso fuerte, también se lo conoció como peso duro, como ducatón. Estamos hablando siempre de la misma moneda, de Alder en los Países Bajos, de ahí que en Alemania taler, de Alder, dólar, ¿no es cierto? Esta gran masa de plata amonedada sobre Europa dio surgimiento a una corriente económica que se denominó el mercantilismo. Adoptar esta visión de la economía fue, a mi criterio, la verdadera causa de la decadencia del Imperio Español. ¿Qué es lo que dice el mercantilismo? El mercantilismo se hace dos preguntas que son muy buenas preguntas, pero dan muy malas respuestas. La pregunta que se hace es: ¿qué es la riqueza y cuál es la actividad que genera más riqueza? A la primera pregunta responden: la riqueza es la acumulación de oro y plata. Y a la segunda pregunta responde que la actividad que genera más riqueza es el comercio. Bueno, las respuestas fueron pésimas, ¿no es cierto? Porque la riqueza no es la acumulación de oro y plata. La riqueza está en el trabajo. La riqueza está en el trabajo del hombre. Y la actividad que genera más riqueza no es el comercio, sino que es la industria. Es el trabajo industrial. Por eso Adam Smith va a escribir La riqueza de las naciones. ¿Y cuál era la riqueza de las naciones? El trabajo del hombre, esa es la única riqueza. Bueno, entonces, con esta concepción errada de la economía, claramente España va a ir a la bancarrota, ¿no es cierto? Porque todo este dinero se volcó a Europa para comprar mercancías que España no producía. Es decir, España no trabajaba. Claro. La riqueza se trasladó de un país que no generaba trabajo a los países del norte de Europa que estaban desarrollando su industria y que sí generaban trabajo. Y esa fue la decadencia de España: no industrializarse, no generar trabajo. Pensaban que el trabajo era solamente extraer plata del Cerro Rico de Potosí. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos, me parece a mí, es si el mercantilismo está vigente hoy. Y tenemos que decir que sí, que está vigente, ¿no? Es la teoría económica del poder financiero global, que dice que se puede crear dinero de la nada. Al mercantilismo se lo pusieron luego los fisiócratas. Ahí está Belgrano, que decía que la riqueza estaba en el trabajo de la tierra, y se equivocaban también, porque la riqueza no está en el trabajo de la tierra, la riqueza está en el trabajo del hombre. Si la tierra no es trabajada, no es laboreada por el hombre, no produce nada. Entonces, la riqueza está en el trabajo del hombre. Esto, por supuesto, lo comprendieron perfectamente los ingleses y se convirtieron en un imperio. Mientras que España entró en decadencia, ellos se convierten en un imperio. Ahora, yo puedo entender que esto se diga en aquellos años donde recién se estaba teorizando sobre estos temas. Lo que no puedo entender es que después de 300 años de estudio económico, estos cantos de sirena se sigan repitiendo. No es casualidad que Belgrano sugiriese hacer lo que hacen los ingleses, no lo que dice, lo que hacen, dice Belgrano. Bueno, pero volviendo al real de A8, esta moneda se encontraba impreso el escudo real, ¿no? Rodeado de dos columnas, denominadas las columnas de Hércules. Esas dos columnas luego pasaron a formar el signo dólar, y en nuestro caso el signo peso. Esos dos palitos verticales que tiene el signo peso provienen de las columnas de Hércules del real de A8 español. Y la S del signo proviene de un filigrama que envolvía las dos columnas que decía plus ultra, que quiere decir más allá, en referencia a la conquista de América, ¿no? Más allá del Atlántico. Y la simbología en la moneda tiene mucho que ver, Mario, porque es lo que quiere transmitir un Estado en términos ideológicos, ¿no es cierto? Cuando uno toma el billete de $1, por su simbología nomás, ya sabe que esa moneda es una moneda de un país fuerte,
o que tiene aspiraciones del serlo. La primera leyenda que uno encuentra en el billete de $1 es: en Dios confiamos. Es la idea del destino manifiesto, inscripta en el billete de mayor circulación. Cuando uno lee esto, lo primero que piensa es que está ante algo serio, ¿no? Cuando un pueblo pone su destino en manos de Dios, con ese pueblo no se juega. Tiene una religión fundante, es un pueblo fuerte. Todos los pueblos fuertes sustentan su poder en creencia firme, y a esto le llamamos la religión fundante. Después tenemos otros países que también reflejan sus ideales en los billetes en circulación. Pueden imprimir un guanaco, por ejemplo, un hornero, un yaguareté. Y está muy bien, porque cada país expresa su horizonte intencional en los símbolos. Pero no es lo mismo ser representado por un guanaco que por la imagen de un prócer con una leyenda que diga: en Dios confiamos. Y a continuación tiene otra leyenda en latín que dice: Él, se refiere a Dios, Él asintió mientras comenzaba. ¿Mientras comenzaba qué? El nuevo orden de las edades. Y tiene otra leyenda en latín que dice: el nuevo orden de las edades. Y la fecha es 1776, es decir, que los norteamericanos consideran que el nuevo orden de las edades comienza con este país en 1776. Fíjate, Mario, todas las intenciones que expresa un billete, ¿no es cierto? Porque la moneda es un objeto de poder. Y el real de 8 español era un objeto de poder. A través de la moneda está diciendo quién sos y por qué estás en el poder. La moneda expresa una intencionalidad política, por lo menos eso es lo que dice la numismática, que es la ciencia que estudia esto, ¿no? Entonces, lo que se imprime en un billete no es cualquier cosa, es la imagen y el mensaje que un país quiere dar al mundo. Exacto. El real de 8 transmite en sus leyendas el contenido político-religioso de un pueblo, que ocupa un lugar en la historia, ¿no es cierto?, con una economía fuerte. El Real de A8 tiene el escudo de la monarquía española rodeado con las 2 columnas de Hércules que mencionamos recientemente, con la leyenda plus ultra, que significa más allá, y la leyenda en latín que dice: por la gracia de Dios, Rey de España y de las Indias. Cuando uno observa esta moneda, se daba cuenta de que este país no era cualquier cosa. Bueno, nosotros tuvimos esa moneda, formamos parte de ese país, y fue acuñada acá, en Hispanoamérica, ¿no? Durante más de 3 siglos. El Real de A8 no solamente fue moneda, sino que también fue mercancía. Fue un producto de exportación, como lo es el dólar para nosotros hoy, ¿no? Que no solo es una moneda, para nosotros no solamente es una moneda, sino que es una mercancía. Nosotros como Estado lo debemos ver como una mercancía más. Y bueno, el Real de A8 se exportaba a Norteamérica, se exportaba a China, a Japón, Indochina, a Corea, India. China fue el principal mercado, donde eran considerados una mercancía sujeta a las leyes de la oferta y demanda. Y a cambio se obtenían productos, mercancías, seda, marfil, porcelana, ¿no es cierto? Y China va a imprimir su primera moneda, que es el TAL, en 1899. Y toma como modelo el Real de A8 español. La unidad de comercio mundial hasta el siglo XIX fue el Real de A8. El 50% de todo el dinero en circulación en el mundo era con esta moneda. Cuando las 13 colonias hacen la revolución en 1776, es decir, la independencia norteamericana, para alcanzar su independencia, el gobierno revolucionario necesita de una moneda como base para financiarse, ¿no es cierto? Una moneda que no sea la libra esterlina británica. Y emite miles de pagarés para sostener el esfuerzo de guerra. El que le envía el dinero para financiar esos pagarés es España, que va a tener un papel protagónico en la independencia norteamericana, donde le van a proveer de hombres, de dinero y de armamento. Uno de los padres de la patria de Estados Unidos fue un español, Bernardo de Galvez, gobernador de la Revolución y de Cuba, que va a luchar en casi todas las batallas de la independencia norteamericana. Y en 1781 le hace llegar a Washington 1,5 millones de pesos, es decir, 1,5 millones de reales de A8, para librar esa batalla decisiva que fue la de Yorktown, donde el ejército británico sufrió una grave derrota. Es por eso que en el desfile del 4 de junio de 1776, el
desfile por la Victoria, al lado de George Washington desfiló Bernardo de Galvez, que era un oficial del ejército español. Bueno, Mario, todo esto es para decir que extraordinario, adopta el Real de A8, ¿no? Sí, también ellos lo llamaban el dólar español. Y que fue moneda oficial y de curso legal en los Estados Unidos, como decíamos, hasta 1857. Después los ingleses, por supuesto, nos devuelven el favor durante nuestra independencia, ¿no? Pero ese ya es otro tema. Claro, sí. Entonces, Mario, para ir finalizando, debemos dudar cuando nos dicen que los españoles no dejaron nada en Hispanoamérica, que dejaron solamente saqueo y genocidio. Eso no es cierto. Por todo lo que hemos dicho acá, en programas anteriores. Lo has venido señalando ya desde hace varias ediciones, ¿no? Evidentemente. Claro, porque no se puede comprender la conquista de América con categorías eurocéntricas que interpretan la realidad desde el conflicto. Acá hubo una amplia red de alianzas, de pactos, donde al final todos los intereses se fueron mezclando. Tal es así que los nobles incas tenían títulos nobiliarios españoles y su descendencia ya mestizada se fueron a hacer carrera a Europa. Por ejemplo, las principales iglesias del Perú fueron construidas por la nobleza inca. La misma nobleza que hablaba quechua y portaba el pendón del inca en la cabeza, que era un gesto de autoridad, la llamada mascaripacha, que era el símbolo de autoridad por excelencia que utilizaban los nobles incas, y que al mismo tiempo también hablaban español y latín, y que eran católicos, y que fueron aliados de la corona española. Por eso hay un libro muy interesante del peruano Rafael Arica, llamado Los Incas Hispanos. Entonces todo esto nos da una idea de por qué Belgrano, por qué San Martín, por qué Güemes veían con buenos ojos establecer una monarquía incásica. No nos hubiésemos dividido en más de 20 republiquetas como lo somos hoy. Si hubiésemos mantenido la unidad bajo una administración política incásica española, a través de la monarquía constitucional que proponía Belgrano. Excelente, profe, como siempre, realmente didáctico y bien documentada la información y coherente con lo que ha venido señalando en cada uno de los envíos la asociación a través tuyo, ¿no? Porque realmente quienes vienen siguiendo estos micros encontrarán el hilo conductor, ¿no? Siempre está marcado por la coherencia. Gracias, profe, gracias por esta enseñanza de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Mario, y un saludo a todo Tahuín. Gracias, querido. Quedamos dispuestos para la semana próxima, si Dios quiere. Cómo no, un abrazo. Gracias, querido. Hasta siempre.